Gloria al Señor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No? Ok, a ver. Gloria a Dios. Ok, ¿sí? ¿Me escuchan los de atrás? Sí, ¿me escuchan? Vamos. Ya se están acabando. No estaba prendido. ¿Ahora sí me escucha? Ah, ok, ahí está. Aquí lo había puesto en diferente. Ok, hermano, vamos a continuar. La semana pasada comenzamos una serie nueva. Amén, hermanos. El pecado que mora en nosotros. Y vamos a continuar en esta mañana con un tema más. Así es que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 59, verso 1 y 2, iglesia. Tenemos notas, si usted quiere las notas del mensaje, alguno de los sugieres ahí las tiene listas, nada más levante las manos para que le pasen las notas del mensaje. Isaías 59, verso 1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? El Señor sigue salvando las almas, amén. Ni se ha agravado su oído para oír. Pero fíjense lo que dice el verso 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A ver, hermanos, el tema en esta mañana es: el pecado nos aleja. Es lo que causa el pecado en nosotros, nos aleja de Dios, nos aleja del Señor. Oremos. Padre, gracias en esta mañana. Te damos porque nos has permitido, Señor, adorarte, bendecir tu nombre, Señor, date gloria. Te pedimos en esta mañana, Señor, bendiga nuestra vida también a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos reúnes, Señor, como un pueblo, como tu iglesia, no solamente para adorarte, sino también para recibir tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones y que ella traiga a nuestras vidas, Señor, Padre, la convicción necesaria y suficiente para que podamos servirte y amarte, Señor, como tú eres digno, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermano. Tomen su asiento en esta mañana. Vamos a mirar entonces este tema que nos muestra y nos enseña, como he estado comenzando la semana pasada, que el pecado, hermanos, es algo grave en la vida del ser humano. Es algo grave en la vida nuestra. ¿Sabe? Aquí el profeta comienza anunciando al pueblo judío la situación que ellos viven. Pero en realidad el profeta, su visión y su palabra abarca los tiempos de hoy, hermanos. Lo que él anuncia, lo que él habla, lo que él dice, lo que él advierte, se cumple a la perfección en el día de hoy, hermanos. El mundo se aleja cada vez más de Dios. Cada vez más vemos el efecto de cómo van alejándose y alejándose y alejándose. Las iniquidades que son ofensas a la santidad de Dios deben ser castigadas, porque nuestro Dios no tendrá por inocente al pecador. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dice la Biblia claramente que el alma que pecare, esa morirá. Y esas ofensas a Dios causan dos cosas. Mire, aquí lo dice. Causan división, nos separa de Él, y también causa que su rostro se oculte de nosotros. Así es que eso nos da a entender la seriedad del problema del pecado del ser humano, hermanos. Quiero que entienda esto y lo entienda con su corazón. Somos pecadores delante de nuestro Dios. Amén. Por nuestra iniquidad, Dios se separa, como voy a decir, se aleja, nos aleja. Por nuestra iniquidad, Dios no nos mira, su rostro se voltea. Esa es la realidad del pecado. Quiero que entiendan que esa es la realidad del pecado. En nuestra vida, el pecado es lo que causa para con Dios, porque es una ofensa a su santidad. Dios es santo. ¿Cuántos alguna vez han oído la frase, hermano, también otro mito, que dice,
alguna vez quizás usted lo ha oído, de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Cuántos lo han oído alguna vez? Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Sí lo han oído? ¿Usted cree que está en la Biblia? No está en la Biblia. Eso no lo dijo ningún cristiano, no lo dijo Cristo. ¿Sabe quién lo dijo? Mahatma Gandhi, el hinduista, este líder hinduista, fue el que pronunció esta expresión. Y hoy en día es una frase tan común en el cristianismo: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, dice el cristiano. Es una cosa, hermano. Si así fuera, como decía la semana pasada, si Dios aborreciera al pecado, entonces la pregunta es: ¿por qué paga el pecador? El pecador paga las consecuencias de su pecado, ¿o no, iglesia? Entonces tenemos que entender que el hombre que no arregla su situación delante de Dios está en un serio problema. Está en un serio problema. El pecado en el creyente, hermanos, tiene que verse y ser entendido en dos esferas. Quiero explicarles esto rápidamente. Hay dos esferas en las cuales tenemos que entender cómo es que nosotros, porque yo sé que lo que estoy hablando ahorita, quizás digo, bueno, pero pastor, ¿qué acaso Cristo no me perdonó todos mis pecados? ¿Y qué acaso no Él me justificó delante del Padre? ¿Cómo usted dice que soy pecador y que el pecado me aleja? Entiéndame esto, escúchame esto. ¿Cómo es que la Biblia da a entender el pecado que está en el ser humano, que el cristiano, aunque es creyente y es redimido y ha sido salvado por el Señor, cómo es que aún contiene pecado en él? Porque hay dos esferas. Una, espiritualmente, delante del Padre, delante de Dios, por medio de Cristo, somos justificados, santificados. Es más, delante del Padre, hermanos, los que están en Cristo ya están glorificados. ¿Sabe lo que significa glorificados? Significa que ya están en la presencia de Dios en una absoluta paz con Él. Pero como en nosotros no corre el tiempo como corre con Dios, en otras palabras, como lo he explicado en otras ocasiones, el tiempo para Dios no existe. Para Dios no existe un tiempo que lo limite. Para Él no existe el tiempo cronos. Para Dios es lo mismo el pasado, el presente, el futuro. Por lo tanto, Él te mira por cuanto tú has creído en Cristo Jesús y el Señor te ha llamado a la vida. El Señor te mira a ti glorificado. En otras palabras, Él ya mira a la eternidad y te mira que estás, hermano, en Él. Pero como el tiempo en nosotros no pasa así, aún en nuestras vidas la carne tiene que batallar en contra del pecado todos los días. Y a veces somos vencidos, ¿o no, hermanos? A veces el pecado ataca tan fuerte que nos vence. Y a veces somos vencedores. A veces el pecado nos hace y nos pone en una situación, hermano, de una desesperación. Hay gente que se desespera. Hay gente que estando en Cristo aún así se siguen desesperando y siguen perdiendo a mucha gente la esperanza y la paz. Y eso es lo que voy a hablar en esta mañana. Es lo que quiero explicar en esta mañana. ¿Cómo es que usted y yo podemos en realidad, hermano, quitar ese sentimiento de alejamiento si es que el pecado ha golpeado su vida? Punto número 1. El pecado causa consecuencias desastrosas en el humano. El pecado causa consecuencias desastrosas en el humano. Por ejemplo, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje nos deja claramente entendido, hermano, que no hay ningún ser humano que pueda acceder al Padre por cuanto todos hemos pecado con Él o contra Él. Así es que, por cuanto el pecado mora en nosotros, básicamente el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Pero este pecado que causa y trae consecuencias desastrosas al humano, hermano, como dice aquí en Romanos 3:23, quiero hablar acerca de 5 consecuencias, rápidamente. Quiero hablar 5 consecuencias. Y el que está a su lado, si lo mira que se está durmiendo, despiértelo, dígale, oye, aguanta una media hora, el pastor ya va a terminar. Primero, el pecado causa incomodidad espiritual ante Dios. Pregunto, ¿cuando usted peca no se siente mal?
delante de Dios, hermanos? Porque el pecado siempre va a causar eso. Siempre va a causar incomodidad espiritual. Dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde andas? Y dice el 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estaba desnudo y me escondí. Fíjese cómo el pecado lo primero que causa es una incomodidad, hermano, delante de Dios. Ahora, quiero que entienda esto. ¿Usted está en Cristo, iglesia? ¿Usted está en Cristo? Ese pecado ahora nos causa incomodidad. Pero quiero que entienda esto. Antes, cuando nosotros vivíamos sin Cristo, ese pecado nos causaba deleite. Nos causaba, hermano, una supuesta y pasajera alegría. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Pero ahora en Cristo nos causa incomodidad. Y en realidad vuelve a nosotros ese sentimiento: Señor, tuve miedo. Me escondo de tu presencia porque fallo, porque peco. Y es no solamente normal, es bueno que usted sienta vergüenza por el pecado que cometemos. Porque el tiempo cuando ya no sintamos ninguna incomodidad, déjame decir una cosa, es porque la situación nuestra está en una precaria situación. El corazón se endurece por el pecado. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Y cuando se endurece, menos sentimientos tiene. Menos sentimientos y menos conmoción siente. Es bueno cuando usted falla, si es que falla o en lo que sea, porque muchas veces pensamos que el pecado, no, es que yo no peco como aquellos. Hay gente que dice: no, es que yo no soy tan pecador como aquellos. Es una cosa, hermano, desde las cosas más mínimas que hagamos hasta las cosas más grandes, pecado delante de Dios. Así es que tenemos que examinar nuestra vida. Pero lo primero que causa es una incomodidad espiritual. Por eso mucha gente dice: ¿para qué orar si voy a volver a fallar? Pues claro, pero aún así tienes que venir al Padre a orar y pedirle al Señor que te perdone. 2, el pecado nos expulsa de las bendiciones de Dios, hermanos. El pecado nos expulsa de las bendiciones de Dios. Continuó leyendo ahí mismo en el capítulo 3, verso 23. Fíjense lo que hizo, lo que pasó. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fíjese cómo después, hermano, de que el pecado causa vergüenza e incomodidad, nos hace perder las bendiciones de Dios. Mucha gente piensa que ¿por qué Dios me está probando de esta manera? Quiero que entienda esto, hermano. Hay gente que cuando está pasando ciertas pérdidas, por así decirlo, en su vida, en su entorno, lo que piensa esa persona es que Dios te está probando. Por eso a veces hay un dicho por ahí que también, verás, yo sí soy antidichos, ¿verdad? De que a veces la gente se inventa de que las batallas más fuertes Dios se las da a sus guerreros más fuertes. Es una cosa, eso no es cierto. Muchas veces son disciplinas por tu desobediencia y por la mía, hermanos. Como sucedió con Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos ¿Qué pasó con ellos después de que pecaron y se sintieron mal y se escondieron? ¿Qué pasó? Dios los botó del huerto. Pregunto, ¿no el huerto era una bendición? ¿No el huerto era un huerto de paz y de comunión con Dios? El pecado te expulsa de eso. El pecado nos saca de eso, de la presencia de Dios. Así es que no es que te esté disciplinando Dios. Muchas veces es causa y consecuencia del pecado que mora en nuestros corazones. 3, el pecado trae derrotas morales y sociales al humano, hermanos. El pecado trae derrotas morales y sociales al humano.
Vamos a Deuteronomio capítulo 1, verso 42. Mire lo que dice la Biblia. Y Jehová me dijo, diles, le pronunció el Señor a Moisés, diles, no suban ni peleen, porque no estoy entre vosotros para que no sean derrotados por vuestros enemigos. Cuando hay pecado en la vida de la persona, y el pecado, una de las cosas que debe de hacer y que causa, es que sientes vergüenza de darle un consejo de moralidad a alguien. Oye, deja de tomar. Cuando le dice un borracho, oye, ¿por cuándo vas a dejar de tomar? Y él con la botella en la mano, ¿verdad, hermanos? Quiero que piensen esto. El pecado moralmente nos destruye. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué muchos esposos no creen en el evangelio? Por el pecado de chisme, de crítica que está en la esposa. ¿Sabe por qué muchos hijos no quieren venir a las iglesias? Porque dicen, pues para ser hipócritas como mis padres, ¿para qué voy? Mejor soy hipócrita acá en el mundo. Quiero que entienda esto, hermano. El pecado nos derrota moralmente. No hay consejo que valga. ¿Me explico, hermanos? No hay consejo que valga. Y yo sé que se está sintiendo mal, porque yo sé que es algo que luchamos y batallamos. Pero debe decir una cosa, hermano. Debe decir una cosa. Si la Biblia no nos lo dice, ¿cuándo nosotros vamos a traer esa situación delante de nuestro Dios, hermanos? Dios nos deja saber la consecuencia de la situación. Y cuando nosotros fallamos, pecamos, erramos, lo que sea, como usted le quiera llamar, porque la Biblia lo llama pecado, pero hoy en día el ser humano le ha cambiado y lo ha modificado y ha dicho, tus errores, tus fallas, tus faltas. Dios no lo llama así, Dios lo llama pecado. Y ese pecado moralmente, hermano, y socialmente ha destruido a la humanidad. Ha destruido a la humanidad. El ser humano, el cristiano, el creyente, hermano, por cuanto es la sal de la tierra, no se corrompe en una manera tan rápida como el humano sin Cristo se está corrompiendo en una manera acelerada. En nosotros Cristo, su gracia detiene esa corrupción para que no nos deslicemos en una manera tan atroz como el mundo se desliza, hermanos. Así es que es importante que entendamos esto. Tenemos que estar siempre cerca a Cristo, no solamente por la moralidad y no solamente por ser ejemplos, sino porque tenemos que estar junto a Cristo, hermanos. 4. El pecado hace nula toda religiosidad externa. El pecado hace nula toda religiosidad externa. Aparte de esto hablaba la semana pasada, dice Isaías capítulo 1, verso 11. Fíjese la reprimenda o cómo Dios le recrimina a su gente. Isaías capítulo 1, verso 11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Estaba molesto el Señor o no, hermanos? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dice, ¿quién? Fíjense cómo los cuestiona el Señor en el verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar? O sea, para burlarse de mis atrios. Para burlarse y tener en poco mis atrios. El 13, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma.
me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. En primer lugar, en ese pasaje entran todas las sectas, hermanos. Todas las sectas entran ahí. Estoy cansado de su falsa religiosidad. Pero como les explicaba la semana pasada, la Gran Babilonia no solamente incluye a las grandes sectas de la tierra. La Gran Babilonia incluye a cada persona que va a la iglesia y que su religiosidad es totalmente falsa, hermanos. Porque como les he dicho, mucha gente dentro de la iglesia no son sinceros con Dios. Aún no han llegado a un arrepentimiento genuino. Eso es una religión falsa. Y esa religión falsa, Dios al parecer no la soporta. ¿Qué dirá el Señor? ¿Qué dirá? Quiero que piense un momento en esto. Vamos a aplicar este pasaje al tiempo de hoy. ¿Qué dirá el Señor? ¿Ya se van a reunir otra vez? ¿Ya van a congregarse otra vez? ¿Y van a cantarme? ¿Van a juntar sus ofrendas? ¿Van a hacer y pretender que me están escuchando mi palabra? Cuando sus corazones están lejos allá pensando en cuánto van a ganar, en cuánto van a lograr, en sus propósitos y sus metas, cuando solamente se reúnen para fingir su religiosidad. Quiero que entiendan, esas son las palabras duras que el Señor habla a la falsa religión. Cansado estoy de soportarlas. Les he dicho muchas veces, cuando tú vienes entrando por esa puerta, Dios no mira tu apariencia, Dios no mira tu cuerpo externo, Dios no mira eso el Señor no lo mira. ¿Sabes lo que mira cuando tú entras por esa puerta? Tu corazón. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Así es que cuando usted se acerque al Señor, venga con un corazón rendido a Cristo. Señor, habla mi vida para que me pueda arrepentir y agradarte a ti, Señor mío. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Esa es la palabra de Dios. El pecado hace nula cualquier cosa. Fíjate, tanto sacrificio que te costó levantarte hoy en la mañana, bañarte, asearte, para venir y nada más trajiste tu cuerpo y lo viniste a depositar aquí, pero tu corazón lo dejaste en otro lugar. ¿Cuánto sacrificio no hiciste de venir tan lejos? Gastaste gasolina, tanto que hiciste, pudiendo, quizás tú pensabas, pudiendo estar en la cama ya. Yo no sé para qué me viene a dormir aquí, el pastor me duerme. Pudiendo estar en otro lugar, me invitaron al parque hoy en día. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Tanto que sacrificaste para venir, pero no trajiste tu corazón. Porque el pecado hace nula cualquier apariencia externa de religiosidad, hermano. Ahora, no estoy diciendo que ustedes lo están haciendo, amén. Pues me está siguiendo, hermano, porque me están mirando como asustados, ¿verdad? No estoy diciendo por ustedes. Estoy diciendo que cualquier aspecto religioso externo que no viene con un corazón rendido al Señor no sirve de nada. Mis alabanzas, si no son de un corazón de adoración, no sirve de nada. Si doy mi dinero a los pobres y no tengo amor a Dios, de nada sirve. Acércate, dice el Señor, para oír, para oír. Acércate para oír, no seas como los necios que no se acercan para oír. Acércate para oír. Ven a oír la palabra de Dios. Ella te va a transformar, te va a dar vida, vida nueva. 5, continúa adelante. El pecado obstruye la oración. Ahí mismo, continúo leyendo. El verso 15. Cuando extiendan vuestras manos, ¿qué dice? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no les voy a escuchar. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué palabras tan más punzantes al alma?
Créame, iglesia, créame. Dios cuando le hablaba a su pueblo le hablaba. Pero ¿cuántos en estos pasajes también ven las palabras de un padre, hermanos? Las palabras de un padre que ama a sus hijos, amén, hermano. Porque Dios al que ama lo castiga, lo disciplina, lo corrige. Son palabras directas, palabras duras. Cuando hay pecado, iglesia, ¿qué oración vale? Cuando usted extiende la oración, simplemente no los voy a escuchar. No los voy a oír, no voy a poner atención a sus oraciones. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Jesús también se lo dijo a los fariseos. Ustedes hacen largas oraciones para ser oídos por los hombres. ¡Qué tremendo! La oración es algo vital para nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? La oración es algo vital. Quiero que piense esto. Tú te metes al agua. Tú no eres pescado, tú no eres pez, no eres tiburón, no eres un delfín. Te metes al agua y necesitas respirar, ¿sí o no? Quiero que entienda, la oración es el respirar del alma. Si su alma no respira a través de la oración, simple y sencillamente te ahogas. La vida que no ora es una vida que se va ahogando, se va sintiendo cada vez peor en su situación, iglesia. Así es que el pecado también obstruye la oración. Obstruye, la aniquila, simple y sencillamente no hay una comunión y una comunicación con el Padre. Una solución previa, continúo adelante, una solución previa y decisiva. Una solución previa y decisiva. Por eso le digo, Dios como un padre que ama a sus hijos, porque la disciplina es que usted le da unos buenos intereses a su hijo, pero también le explica por qué. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Alguna vez te pegaron y nunca te dijeron por qué? ¿Alguna vez te pegaron y hasta la fecha te sigues preguntando, oye, ¿por qué me pegó mi papá? ¿Te acuerdas? Debo decir una cosa, la verdadera disciplina es que te dan una buena chancliza, pero te explican el por qué. Escúcheme, eso para que usted lo aplique a sus niños, a sus hijos. Ve para acá, te voy a dar 3 nada más y después te voy a explicar por qué. Porque es lo que hace el Señor. Escúcheme, Dios nos ofrece una solución. ¿Cuántos aquí quieren solucionar sus problemas con Dios, hermano? Porque yo sé que hay predicadores hoy en día motivadores que dicen, ¿cuántos quieren solucionar sus problemas financieros? No, hermano, Dios no es ningún financiero. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Padre proveedor. Pero tu problema no es financiero, es más, no es ni de salud. Es que yo vine porque estoy enfermito. Tu problema verdadero no es de salud, ni tu problema verdadero es de economía o de finanzas. Tu problema y mi problema es el pecado que nos separa de Dios. Ese es el problema. Y por eso Dios nos ofrece una solución en la cual se arregla nuestra situación con Él. Dice ahí mismo, una solución previa y decisiva. El verso 16 y 17. Lavaos, lávense, límpiense, dice el Señor. Lavaos y limpiaos. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado. Hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda, hermanos. El pueblo, a menos el pueblo religioso, hacía muchas paramayas, mucho circo en su manera religiosa de hacer. Hacían mucho circo, mucha apariencia externa. Pero cuando miraban al huérfano, simplemente lo ignoraban y lo olvidaban. Cuando miraban a la viuda, por ley, hermano, el pueblo tenía que encargarse de sus viudas. Cuando las viudas no tenían nadie más que las pudiera sostener. ¿Está aquí conmigo? Pero la gente religiosa se habían olvidado de eso. Se habían olvidado de lo que realmente tiene valor. Ahora, está hablando el Señor que
las obras que los cristianos hacen, no las hacen para ser salvos, las hacen porque ya son salvos. El cristiano también hace obras que agradan a nuestro Dios. Dice la Biblia claramente, Mateo 5, dice: así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hombres tienen que ver la bondad de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso es que mucha gente se sorprende cuando de repente en algo así se te sale aleluya, gloria a Dios, y todo el mundo: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, ya tengo como 50 años como cristiano. ¿Y por qué no sabíamos? Déjame decir una cosa, iglesia. El mundo, dijo alguien por ahí, que tú eres la Biblia que el mundo no lee. Tú eres la Biblia que el mundo no lee, hermanos. El mundo va camino a la perdición. No los empujemos. ¿Cuántos dicen amén? Al contrario, seamos luz para que ellos puedan ver nuestro temor a Dios y que puedan ver, hermano, la gracia que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Y dice el Señor: lávense, limpien vuestra iniquidad. Porque debe ser una cosa, mire, nadie conoce nuestros pecados más que nosotros mismos. ¿O no, hermanos? ¿O te gustaría que los demás los conocieran? ¿Hermanos? No, porque ya los hemos estado siguiendo y los hemos grabado y aquí los vamos a pasar mañana. ¿Sí te gustaría que miraran tus pecados y mis pecados? ¿Verdad que no? Entonces el Señor nos habla al alma y nos dice: tú sabes en lo que estás fallando. Tú sabes en lo que estás haciendo mal, ¿sí o no, iglesia? Límpiate, báñate. O sea, es lo que dice ahí: límpiense. Cuando está hablando de un ritual que la gente, que el pueblo judío hacía, de ser lavados, ser limpiados, porque era un simbolismo de la justicia que la persona tenía que tomar de parte de Dios. Por eso dice la Biblia: aprendan de vuestro Padre que es bueno, aprendan de vuestro Padre que es santo, aprendan de vuestro Padre que es bueno. Aprender de mí, dijo el Señor. Aprendan. El Señor nos llama a aprender de Él. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios bueno, ¿no, hermanos? Nuestro Dios es un Dios que ama. Así el cristiano debe de aprender de su Dios. Por eso dice: quiten de vosotros vuestras iniquidades delante de mis ojos. Aprendan, dice el verso 17, a hacer el bien. Así es que todos los sentimientos anteriores, como te decía hace un momento, la incomodidad espiritual, el sentirnos expulsados de las bendiciones, las derrotas morales, la religiosidad externa falsa y la falta de oración. Póngame atención en esto, iglesia. Eso no se soluciona con psicología, se soluciona con arrepentimiento. A veces me doy unos buenos agarres con algunos que dicen: no, también hay psicólogos cristianos. De veras. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Sabes qué es la psicología? La psicología es humanismo, hermanos. Es humanismo. Y yo sé que ustedes: fui con el psicólogo, me ayudó. ¿De veras? ¿Cómo en qué te ayudó? No, pues a dejar mis traumas. Mira, todos tenemos una vida y un pasado, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos están aquí, hermano? ¿Sabe lo que dijo Cristo? Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Quiero que entienda esto. Mire, en vez de que esté gastando tanto dinero con el psicólogo, mejor vaya a su cuarto, cierre su puerta y a grito pelado dígale: Señor, perdóname que soy un miserable pecador. Pídale perdón a su Padre Celestial. Y tu Padre que te ve en lo secreto, pero que no solamente te mira, sino que también sabe si tu arrepentimiento es genuino, Él te perdonará, hermanos. Y una cosa es una garantía. Dijo el Señor: todos los que estén cargados y trabajados, vengan a mí, que yo los haré, ¿qué? Descansar. Fíjate,
Él no dijo, si te sientes cansado y frustrado y que vienes arrastrando tu pasado, porque hay gente que como le gusta arrastrar su pasado, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo le gusta, aman más su pasado que la promesa del futuro que Dios les ofrece? Dios nos ofrece libertad para el futuro y bendiciones para el futuro, pero no, nosotros como humanos mortales y finitos y que somos polvo, porque no somos otra cosa más que polvo, nos gusta amar nuestro pasado. Es que usted no me conoce, pastor. Es que usted no sabe. ¿Qué no sé? No, desde chiquito. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes la secta G12? ¿Alguna vez? ¿Cuándo han oído el G12? Es una cosa. ¿Sabes lo que hacen ellos? Te llevan a un retiro y te hacen psicología regresiva. Que ellos en sus mafufadas y sus tantas tonterías te dicen, pon tu mente en blanco y te voy a llevar al pasado. Y según ellos hay testimonios de que te llevan hasta el vientre de tu madre. Y según ellos, porque yo he oído testimonios de estas personas que han oído y han llegado hasta el vientre de su madre y que su madre llegó a decir, es que este niño o esta niña, yo no la quiero. Y entonces ellos dicen que esas palabras que tú oíste cuando eras un feto o un bebé dentro del vientre de tu madre, las escuchaste y eso te traumó. Y entonces eso lo has venido arrastrando. Escúchame, hermanos. ¿Tú crees que Pedro no era un traumado también? ¿Tú crees que Pedro no estaba traumado? Pedro no sabía ni leer ni escribir. Cristo escogió entre sus apóstoles, escogió un guerrillero, Simón el Celote. Era un guerrillero. Haga de cuenta un cartelillo de ahí. Lo escogió el Señor, ven para acá. No, Señor, pero que yo traigo mucho pasado. ¿Sabes qué? En el momento que el Señor te llama, Él te da verdadera libertad. No hay ningún poder humano que te pueda dar libertad del pecado si no es Cristo Jesús, mi amado hermano. Punto número 2, el pecado trae sentimientos de alejamiento. El pecado trae sentimientos de alejamiento. Todo lo que has arrastrado y lo que arrastras no es otra cosa más que las consecuencias y las causas del pecado, mi amado. Es la causa del pecado. No es que yo soy así porque mis padres. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Está comprobado que hay hijos que nacieron en hogares disfuncionales, que han tenido padres que están casi locos y aún así logran ser personas de bien en la vida. Así como también está comprobado que hay hijos que han nacido en hogares llenos de amor y vienen siendo tremendos criminales. Lo que nosotros vivimos no es ninguna consecuencia de ningún pasado. Lo que nosotros vivimos es la consecuencia del pecado que mora en nosotros. ¿Sabe lo que dijo David? En pecado me concibió mi madre. Tú y yo somos pecadores desde que nacemos. Nacemos inclinados hacia el mal. Por lo tanto, esa inclinación hacia el mal es lo que nos lleva a hacer todo lo malo en la vida. El pecado trae sentimientos de alejamiento. Primero, sentimientos de desamparo. Sentimientos de desamparo. Vamos al Salmo, vamos a ver lo que dice David, hermano, porque David también pasó por varios traumas del pasado, iglesia. Fíjese, si había alguien que pudiera haber dicho que estaba traumado, era David. Sus hermanos no lo querían. Sus hermanos eran tremendos soldados, ¿no? ¿Y tú, David? Tú vete a cuidar allá las ovejas.
¿O no? Hermanos. A ver, levante la mano. ¿Quién de aquí alguna vez le han lanzado una lanza? Lo único que te han lanzado es un plato. ¡Ay, cállate ya! ¿A quién le levantan? A mí sí me lanzaron una lanza. ¿A quién? A David le aventaron una lanza. ¿Y qué hizo David? Se fue a un rincón a chillar. ¡Ay, es que quiere matar! No, iglesia. Si hay alguien que podríamos decir que podía sufrir traumas del pasado, era David. ¿Pero qué dijo David? Salmo 22, vamos al Salmo 22, verso 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas son las palabras que Cristo habla en Mateo 15, también son las mismas. Marcos 15, dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. David se sentía desamparado, y es válido sentirnos desamparados. Le voy a explicar algo al final de esto, pero quiero que entienda esto, iglesia. El desamparo es una de las consecuencias elementales del pecado y de la maldad que mora en nosotros. Tú sabes, mira, por ejemplo, en el mundo que vivimos hoy en día, ¿verá que el mundo quiere victimizar a los homeless? ¿Los quiere pintar como víctimas? Sí, mira, el gobierno los quiere pintar como víctimas. Quiero que entienda esto. Ellos no son víctimas de ningún sistema. Ellos aman su pecado igual que cualquier ser humano en la tierra. Simplemente que el pecado los ha deteriorado más que a otros. Más que a otros. El pecado a final de cuentas va a causar los mismos estragos en la humanidad, en la persona, como el más vil pecador o como el pecador más liviano, va a causar los mismos estragos. Pero escúchame esto, iglesia. Hay algo que viene juntamente con el pecado y es el desamparo. David decía: ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Sabe por qué David se sentía así? Por el pecado. Por el pecado. Señor, ¿por qué no me contestas cuando te hablo? ¿Por qué no respondes a mi oración? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es examinar nuestra vida siempre antes de acercarnos a nuestro Dios, hermano. Póngame atención en lo que le digo. No solamente la oración no es contestada, el alma se siente vacía. Vacía. Pero te vuelvo a decir, cuando el alma se siente vacía, no es otra cosa más que la consecuencia de algo que está dentro de nosotros. Orgullo, soberbia, ira, resentimientos, ¿o no? Envidias, ¿o no? Hermanos. Entonces en nuestra vida puede haber muchas cosas de las cuales tenemos que examinarnos. Segundo, sentimientos que nos hacen sentir desatendidos. Salmo 39, verso 12 dice, vuelve a escribir, dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. Y miren lo que dice: no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Qué tremendo. Qué tremendo. David estaba sintiendo en su persona, hermano, la devastación del pecado, de la maldad. Oye mi oración, Señor. Escucha mi clamor. Escucha mi clamor, dice el Señor. Escucha mi clamor. Mira, escúchame esto. Hay veces que Dios, la única oración que te va a escuchar a ti y a mí, ¿sabes cuál es?
La de arrepentimiento. ¿Sí o no tenemos muchas peticiones nosotros, hermanos? Iglesia, ¿verdad que tenemos muchas necesidades? Desde pedimos, pues aquí más le pedimos sino a nuestro Dios, porque sabemos que Él es el único que nos puede sanar, ¿sí o no? Sabemos que Él es el único que nos puede proveer. Él es el único que nos puede sacar del pozo de desesperación. Pero debes una cosa, iglesia, ninguna de esas cosas suceden. Por eso la Biblia dice, piden y no reciben. Piden y no reciben, porque la primera oración que debe de salir de nuestro corazón, y yo lo creo firmemente, que la primera oración que debe de salir de nuestro corazón todos los días, dígalo conmigo, todos los días, es una oración de arrepentimiento. Una oración de arrepentimiento. Tercero, sentimientos de incertidumbre. Sentimientos de incertidumbre. Salmo 42, verso 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estoy leyendo Salmo 42, verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es algo incertidumbre que a veces te preguntes quizás, ¿por qué me siento así si yo he tratado de servir a mi Dios y he tratado de hacer lo correcto? Mis amados hermanos, el pecado también trae incertidumbre. ¿Alguna vez se ha sentido usted confundido? Yo también, hermanos. Ahora, no estoy hablando confundido en la fe, no me va a interpretar que el pastor se quiere pasar a mormón, no, tampoco, ¿verdad? Tampoco no voy a salir porque ya los conozco, no, oye, el pastor que se quiere hacer mormón, ya al rato la gente hace, no, nada de eso. Confundido en el sentido de que, Señor, ¿qué pasa? Y echas mano de todo y ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es como cuando estás arreglando algo. ¿Alguna vez has arreglado algo en tu vida? Aunque sea la ropa, hermanos, ¿nada? ¿Algo? ¿No has arreglado nada? Si, por ejemplo, los que son mecánicos o los que le hacen un poquito a la mecánica o a otras cosas, a la electrónica, lo desarman, lo vuelven a armar y no queda. ¿No te confunde eso? Hermanos, ¿han arreglado algo? Se me da que no me están cotorreando, ¿verdad, hermanos? ¿Ya? Sí, yo sí, de veras lo desarmo y lo vuelvo a armar y no funciona. ¿Te confunde o no? Déjame decirte una cosa. Muchas veces, hermano, hay cosas que pasamos por alto en las cuales nosotros, a las cosas no funcionar como nosotros esperamos que sucedan, simple y sencillamente trae confusión a nuestras vidas. Mira, permanece fiel a tu Señor. La confusión va a pasar cuando dicen amén. Déjalo en las manos del Señor. Tú sigue adelante. Cuarto, sentimientos que nos hacen sentir indefensos. Ahí mismo, el Salmo 44, verso 23, dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Usted dirá, ¿a poco el Señor duerme? Claro que sí, estaban en la barca y se levantó una gran tempestad. ¿Y el Señor qué hacía? Dormía. El Señor dormía. ¡Qué tremendo! Dios duerme, pero no duerme. O sea, simple y sencillamente guarda silencio. Para nosotros el que Dios guarde silencio es señal de que está dormido. Señor, ¿por qué estás dormido? Los discípulos corrieron al Señor que estaba allí en la barca, en la popa, que es la parte de atrás de la barca. Señor, despierta, ¿qué no ves que nos hundimos? Y el Señor se levanta y le dice, ¿por qué temen hombres de qué, hermanos? De poca fe. Continúa leyendo. Dice, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre.
¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? A veces nos sentimos indefensos. Mira, hermano, vivimos en un mundo injusto, ¿no? En un mundo rodeado de malvados, perversos, gente sin temor, gente sin ninguna clase de reverencia. Yo no sé usted, pero yo tengo muy poca paciencia para la gente mal hablada, para la gente grosera. Tengo muy poca paciencia. No es que sea agresivo, simplemente prefiero no soportarlos, no estar con ellos, no estar a su lado. Pero vivimos en un mundo de malos, en un mundo que tú te haces para el sur y va a haber malos, ¿o no, hermanos? Te haces para la derecha y va a haber malos. Y muchas veces en ese mundo de malos nos sentimos desamparados. En una ocasión llega mi esposa del trabajo, llega y la miro y llega llorando, sufriendo. ¿Qué te pasa? Y me empezó a platicar la injusticia que le hicieron en su trabajo. Y le expliqué lo mismo que le explico a todo el mundo. No podemos demandar de un mundo injusto que sea justo. No podemos demandar de un mundo lleno de odio, de rencor y de odio a Dios, que sean justos con nosotros, hermanos. No podemos demandar eso. No podemos nosotros vivir amargados o amargarnos por vivir en un mundo que nos desprecia, porque Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Mis amados hermanos, a veces nos sentimos indefensos, así como los apóstoles estaban en la barca y la tempestad los golpeaba. Pónganse a pensar por un minuto, estar en medio de una tempestad y que tu Señor, aquel que tiene poder sobre las cosas, está dormido. Quiero que pienses en esto. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso, sí o no, hermano? Bien haces, pero no dudes aunque Él duerma. No dudes aunque Él duerma. En otras palabras, aunque Él no haga nada, porque muchas veces nosotros queremos orar y decir como aquellos apóstoles dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo? ¿Sí se recuerdan, hermano? ¿Alguna vez usted ha orado así? Que dice: no, nada más lo pensé, no lo he orado, pero nada más lo pensé. Es normal, yo creo, en los hijos de Dios que piensen, hermano, cuán injusto y cuán malvado son la gente que nos rodea, ¿sí o no, hermano? Pero Dios, aún así, hermano, en medio de este mundo de pecado, el Señor no nos desampara. 3. Siempre, deme unos minutos y concluyo. Siempre Dios traerá su palabra a sus hijos que pecan. A veces hay personas que se creen buenos y se creen más buenos que Dios. Quiero que entienda. En una ocasión le dijeron al Señor: Señor bueno, y le dijo: bueno solamente hay Dios. Bueno solamente hay Dios. Pero cuando Dios mira nuestra vida y en el mundo que vivimos, hermano, ¿usted cree que Dios mira el mundo en que vivimos? Dijo: yo los mando como ovejas en medio de lobos. Y hay muchos lobos. Algunos aparentan que son ovejas, pero son lobos. Quiero que entienda esto, iglesia. No toda la gente en la tierra son ovejas del Señor. Tenemos nosotros que entender eso. Porque hay mucha gente que se decepciona de la gente, especialmente la gente que va a las iglesias. Quiero que entienda esto, iglesia. No toda la gente son ovejas del Señor. Pero hay algo muy, muy particular de nuestro Dios, que Dios siempre trae su palabra a sus hijos, a su pueblo. Falla, peca,
¿Qué hacía Dios en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacía Dios cuando el pueblo se perdía detrás de sus pecados? ¿Qué hacía Dios? Les mandaba un profeta. Les mandaba un profeta, ¿o no? Y llegaba el profeta y decía, así dice el Señor. Así dice el Señor. Escúcheme. Póngame atención a lo que voy a decir. Todos los profetas venían y decían, así dice el Señor. No les va a ir nada bien. Por cuanto se alejaron, pecaron y abandonaron el pacto de Dios, Dios va a traer una nación fuerte del norte, va a traer otros del sur y los van a hacer pedazos. Pero aún así, Dios se acordará de su remanente. Quiero que pongan atención en esto, iglesia, porque siempre se lo he dicho y se lo vuelvo a decir. La palabra de Dios es exclusiva para las ovejas del Señor. Para las ovejas de Cristo. Dijo el Señor, lo he dicho 1000 veces. Dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz. Y las que no son ovejas, no oyen. No escuchan. Es como un ciego. Ponle la luz así enfrente al ciego. Sí, pero ponle una de 2000, 3000 watts, no la mira. ¿Me explico? El ciego, aunque le pongas la luz enfrente, no la mira. Ya me quedé como conejo lampareado aquí, hermanos. No mira porque está ciego espiritualmente. Una persona que no es oveja de Cristo no entiende nada. Se lo he dicho muchas veces, no entiende nada. Es más, ni le importa entender algo. Ni le interesa. Qué bueno que los relojes están allá atrás. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque si estuvieran acá, estuvieran más atentos al reloj que a la palabra de Dios. Qué bueno que están ahí. Además, lo vamos a mandar a quitar ese que está allá. No se crean. Dios siempre trae su palabra a sus hijos, hermanos. Y no es que los hijos de Dios tengan algún privilegio especial, ¿eh? No crea que, es que estoy en la gracia. Es que estoy en la gracia de Dios. Ya no estoy bajo la ley, ahora vivo bajo la gracia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo me puedo echar 2 cervecitas, acabo estoy en la gracia, ¿de veras? ¿Dónde dice eso, mi amado? Quiero que entienda esto. La gracia no es ningún permiso para pecar. La gracia es simplemente el perdón que Dios nos ofrece a través de Cristo Jesús, hermanos. Adelante, continúo. Una madre jamás olvida. Una madre jamás olvida a sus hijos. El Señor tampoco. ¿Verdad que no, hermanas? ¿Verdad que no, amadas hermanas? Ustedes no olvidan a sus hijos, ¿verdad que no? Para todas las mamás, sus hijos son hermosos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Son hermosos, son la séptima maravilla del mundo. Sus hijos, olvídese, hermanos, es lo más precioso que existe en la tierra. Déjame decir una cosa, hermanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tú en Cristo hemos llegado a ser hijos de Dios, hermanos? Eso tiene un significado muy importante para ti y para mí, porque Dios nos mira como hijos, aquellos que han creído en Cristo Jesús. Una madre jamás olvida a sus hijos, el Señor tampoco. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella. Ahora, ¿hay madres desalmadas? Sí, verás, hay madres desalmadas, hermanas. Hay madres que olvidan a sus hijos, ¿sí o no, hermanos? O mejor dicho, los abandonan. No es que los olviden, porque por la eternidad o por el tiempo de sus días van a estar de 200 años y la mamá va a decir, ¿a dónde habré dejado a Aparicio? ¿Dónde se habrá quedado mi hijo Aparicio? Quizás lo abandonaron, pero nunca jamás lo olvidarán de sus almas, ¿verdad que no? Jamás lo van a olvidar. Quiero que entienda esto. Mire, dice el Señor, continúo leyendo, dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Aquí el Señor está haciendo una referencia a Jerusalén. Pero en realidad el Señor nos está mostrando el amor que tiene por aquellos que ha llamado como sus hijos. El amor de Dios es tan fuerte para ti que Él ha decidido pasar por alto nuestros pecados, nuestras maldades, aunque lo hacemos, voluntaria o involuntariamente, porque pecamos sabiendo, ¿sí o no, hermanos? ¿O no? Pero David dijo en una ocasión: Señor, líbrame de mis pecados, incluso de aquellos que me son ocultos. Escúchame, iglesia, hay algo que para el más agudo de todos los teólogos de la historia, que para mí fue Pablo, después Agustín, después Calvino, han sido las mentes más brillantes en cuanto a teología. Ellos han llegado a declarar: no entiendo por qué Dios nos ama tanto a pesar de que somos pecadores. Dios ha decidido, como una madre, pasar por alto los pecados de sus hijos. Porque te vuelvo a decir, verá que nosotros cuando vemos a un niño que es grosero, desmandado, verá que nosotros sí lo notamos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No sé, misteriosamente todos lo notan menos la mamá. ¿Sí o no? ¿Has comido alguna vez en un restaurante y que está el niño brincando y dando lata? Hermano, no son ustedes, ¿verdad? Qué bueno que no son ustedes. Todo el mundo en el restaurante está incómodo. Y mira a la madre, no, y mira el papá, parece que están dormidos, parece que están, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Pero la mamá y el papá, no sé, hasta gracioso se les hace. Agarra al niño el huevo y se la avienta al otro de ay, qué bonito mi hijo ensució de huevo allá al vecino que está. Es una cosa, iglesia. Hay algo que es inentendible, no se puede entender, pero no te equivoques, no es una licencia para que tú peques. Pero hay algo inentendible que es en el amor de Dios, que dijo: no me voy a olvidar de ti. Te prometí vida eterna y te la voy a dar. Te la voy a dar. Porque esa es la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Dios, continúa adelante, Dios es nuestro formador. Él nos hizo y jamás nos olvidará. Vuelvo a Isaías 43, ahí mismo, el verso 1 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate. Que de hecho, sí o no, Dios desbarató a Egipto por Israel, hermano. Qué tremendo. Qué tremendo. Y los judíos no eran ninguna perita en dulce, hermanos. Eran desobedientes y rebeldes como ellos solos, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿qué le pasó a Israel? Dios lo hizo pedacitos por ellos. Continúa, dice: y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Qué tremendo, hermanos. Ahora, cuando usted se recuerda de los judíos, no diga: esos judíos qué malvados eran. No. Nosotros somos los judíos hoy en día, hermanos. Nosotros somos esa misma representación. Termino, no te aflijas.
No te aflijas, el abandono será momentáneo. Termino Isaías 54, verso 7, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Hermanos, el pecado nos causa alejamiento de nuestro Dios, pero como te dije hace un momento, si en nuestro corazón hay arrepentimiento, ese arrepentimiento sincero, genuino, algo sucede en el corazón de Dios que se compadece de sus hijos. Amén, hermanos. Así como el pueblo no feneció en el desierto, así tampoco la iglesia va a perecer. Sus hijos no van a perecer, no van a ser olvidados. Su pueblo, sus elegidos, sus escogidos no van a ser olvidados. Van a ser redimidos porque nuestro Dios no se olvida de nosotros. Él no tira a un lado la promesa que Él nos hizo. Amén, hermanos. Póngase de pie conmigo, iglesia. Póngase de pie conmigo.